1984, por George Orwell, apéndice, parte 4. Su uso fomentaba una especie de conversación similar a un cotorreo, a la vez roto y monótono. Era esto precisamente lo que pretendían. La intención era formar un lenguaje, sobre todo el que versaba sobre materias no neutrales ideológicamente, tan independiente como fuera posible de la conciencia. En asuntos de la vida cotidiana, sin duda era necesario, o algunas veces necesario reflexionar antes de hablar. Pero un miembro del partido llamado a emitir un juicio político o ético debía ser capaz de disparar las opiniones correctas tan automáticamente como una ametralladora las balas. Su entrenamiento lo preparaba para ello. El lenguaje le daba un instrumento casi infalible y la textura de las palabras, con su sonido duro y una especie de fealdad salvaje, de acuerdo con el espíritu de Ingsoc, acababa de completar el proceso. Además, contribuía el hecho de tener pocas palabras de donde escoger. En relación con el nuestro, el vocabulario de neolengua era mínimo y continuamente inventaba nuevos modos de reducirlo. Desde luego, la neolengua difería de la mayoría de otros lenguajes en que su vocabulario se empequeñecía en vez de agrandarse. Cada reducción era una ganancia, ya que cuanto menor era el área para escoger, más pequeña era la tentación de pensar. En definitiva, se esperaba construir un lenguaje articulado que surgiera de la laringe sin involucrar en absoluto a los centros del cerebro. Este objetivo se explicita francamente en la palabra neolengua habla pato, que significa cuacuar como pato. Como otras palabras de neolengua, habla pato era de significado ambivalente. Si las opiniones cuacuadas eran ortodoxas, solo implicaban alabanza, y cuando el Times se refería a uno de los oradores del partido como a un doble plus bueno, cuacuador, estaba emitiendo un caluroso y valioso cumplido. El vocabulario C. El vocabulario C era complementario de los otros dos y contenía totalmente términos científicos y técnicos. Estos se parecían a los términos científicos en uso hoy en día y procedían de las mismas raíces, pero se tomó el cuidado habitual para definirlos rápidamente y despojarlos de los significados indeseables. Se atenían a las mismas reglas gramaticales que las palabras de los otros dos vocabularios. Muy pocas palabras C tenían uso en las conversaciones cotidianas o en el lenguaje político. Cualquier científico o técnico podían encontrar todas las palabras necesarias en la lista dedicada a su especialidad, pero solo tenían una mínima idea de las palabras de las otras listas. Solamente unas cuantas palabras eran comunes a todas las listas, y no existía un vocabulario que expresase la función de la ciencia como actitud mental o como método intelectual independiente de sus ramas particulares. No había, de hecho, palabra para designar la ciencia, quedando cualquier significado que pudiera tener suficientemente cubierto por la palabra Ingsoc. Por lo que se ha explicado, podrá verse que en neolengua la expresión de opiniones heterodoxas de bajo nivel era casi imposible. Era factible, claro está, emitir herejías de un tono muy crudo y elemental, como una especie de blasfemia. Hubiera sido posible, por ejemplo, decir el gran hermano inbueno. Pero esta aseveración, que a un oído ortodoxo le sonaba como una manifestación absurdidad,
no podría haber sido sostenida con argumentos racionales, ya que faltaban las palabras necesarias. Solo podían sostenerse ideas contrarias al INSOC, de una manera vaga y sin palabras, y formularlas en unos términos muy genéricos, que mezclaban y condenaban todo tipo de herejías sin definirlas particularmente. De hecho, solo podían utilizarse la neolengua para fines heterodoxos, traduciendo de un modo ilegítimo algunas de las palabras a la vieja lengua. Por ejemplo, todos los hombres son iguales. Era una afirmación posible en neolengua, pero en el mismo sentido en que todos los hombres tienen el pelo rojo. Pudiera serlo en vieja lengua. No contiene ningún error gramatical, pero expresa un no, verdad palpable, como que todos los hombres son de la misma estatura, peso o fuerza. El concepto de igualdad política ya no existía y por lo tanto esta significación secundaria había sido limpiada de la palabra igual. En 1984, cuando vieja lengua era todavía el medio normal de comunicación, teóricamente, existía el peligro de que al usar palabras de neolengua, uno recordara sus significados originales. En la práctica no era difícil para alguien bien versado en el doble pensar. Evitar que esto ocurriera, pero dentro de 2 generaciones, se evitaría incluso la posibilidad de este peligro. Una persona creciendo con neolengua como único lenguaje no sabría nunca que había tenido antes la acepción de igualdad política o que libre había significado anteriormente intelectualmente libre. Del mismo modo que, por ejemplo, una persona que no hubiera oído hablar nunca de ajedrez podría saber los segundos significados aplicables a la reina y a la torre. Por lo tanto, quedaría descartada la posibilidad de cometer muchos crímenes y errores simplemente porque no tenía nombre. Y en consecuencia son inimaginables. Y era de esperar que con el paso del tiempo las características que distinguían a la neolengua se volverían más y más acusadas. Sus palabras irán disminuyendo, sus significados cada vez más restringidos y más remoto el peligro de utilizarlos impropiamente. Al desaparecer la vieja lengua, se habría roto el último lazo con el pasado. La historia ya se había escrito y reescrito, pero algunos fragmentos de la vieja literatura sobrevivían aquí y allí, imperfectamente censurados, y mientras persistiera el conocimiento de la vieja lengua, era posible leerlos. En el futuro, tales fragmentos, incluso si sobrevivieran, serían inteligibles e intraducibles. Era imposible traducir un pasaje de la vieja lengua a neolengua, salvo a que se refiriera a algún proceso técnico, a hechos de la vida cotidiana, o bien fuese ya de tendencia ortodoxa. Bien pensante sería la expresión en neolengua. En la práctica, esto suponía que ningún libro escrito antes de 1960 podía traducirse por completo. La literatura anterior a la Revolución solo podía estar sujeta a una traducción ideológica, o sea, a una alteración tanto de las palabras como del sentido. Tomemos, por ejemplo, el tan conocido pasaje de la Declaración de la Independencia.